A continuación le presentamos el corte transversal de una hoja. A continuación le presentamos el corte transversal de una cutícula vegetal, la cual tiene un grosor de 10 micrones. Está formada por las ceras epicuticulares, la cera cuticular, la matriz de cutina, las fibras de pectina, la pared celular, la membrana celular o plasmalema. A menudo algunos herbicidas que son de carácter lipofílico son compuestos no polares y los hidrofílicos son compuestos polares. A continuación le explicaremos cada una de las partes de la cutícula. La primera de ellas es las ceras epicuticulares. Las ceras epicuticulares están formadas por compuestos alifáticos, esteroles y flavonoides de cadena larga, de 15 a 33 átomos de carbono que repelen el agua. Dependiendo de la solubilidad de los herbicidas, las ceras epicuticulares pueden considerarse como una barrera infranqueable o no. La mayoría de los herbicidas contienen en su formulación agentes surfactantes que pueden incrementar su retención. La cutina contiene una porción lipofílica y otra hidrofílica. Está compuesta por polímeros de ácidos grasos de 16 a 18 átomos de carbono, con grupos carboxílicos y alcoholes de alto peso molecular, los cuales contienen grupos terminales activos que son capaces de formar ésteres y éteres. En presencia de agua, el grupo carboxilo se disocia y le da a la hoja una carga neta electrostática negativa, haciendo que los herbicidas catiónicos como paraquat y diquat La pared celular está compuesta por celulosa. La celulosa es de carácter hidrofílico y corresponde a microfibrillas de 10 a 25 milímetros de diámetro, con Las rutas de penetración de los herbicidas son dos, una ruta polar y una ruta no polar. La ruta polar o hidrofílica debe atravesar la zona cerosa más superficial de la cutícula, continuando su recorrido a través de las zonas no cerosas de la cutina. La ruta no polar o lipofílica, que está compuesta por ceras cuticulares y otras embebidas en la matriz de cutina. En este caso, el herbicida penetra la cutícula y luego prosigue a través de las ceras embebidas. Aquí podemos observar el esquema de la estructura de la cutícula y las rutas hipotéticas de absorción de los herbicidas aplicados al follaje. El área sombreada corresponde a las zonas lipofílicas, o sea, ceras epicuticulares y membrana celular. Aquí podemos observar dos rutas, la ruta de entrada polar y la ruta de entrada no polar. La ruta de entrada no polar va a tener preferencias por las zonas lipofílicas y se va a desplazar hasta llegar a la pared celular y penetrar la membrana plasmática. La ruta de entrada polar se va a desplazar por las zonas que no son lipofílicas, que son hidrofílicas, y van a penetrar o hasta llegar a la pared celular y posteriormente penetrar la membrana plasmática. Otra forma como se absorben los herbicidas en la planta es a través de las raíces, y existen tres rutas por las cuales se pueden desplazar los herbicidas. La ruta apoplástica, que requiere que el herbicida pase por la banda de Caspari, la ruta simplástica, que pase a través de los plasmodesmos, y la ruta simplástica. La absorción a través de las raíces, en el caso de la banda de Caspari, que por su naturaleza lipofílica, puede constituirse en una barrera para los herbicidas hidrofílicos. Por ello se cree que estos pasan por el simplasto
desde los pelos radicales hasta el floema en el cilindro vascular, sobrepasando la banda de Caspari, y luego pasan al xilema para ascender al follaje por la corriente respiratoria. Los herbicidas hidrofílicos, como las urias, uracilos y triacinas, el transporte en la raíz puede ser a corta distancia o a larga distancia. A corta distancia desde la solución del suelo hasta después de la endodermis. En la siguiente diapositiva podemos ver los pelos radicales, el córtex y la epidermis de una raíz. Aquí vemos el corte transversal de una raíz, donde nos muestra las diferentes rutas de absorción de los herbicidas en la raíz, por la vía simplástica y por la vía apoplástica. Por la vía apoplástica vemos que se transporta vía pared celular y posteriormente atraviesa lo que es la banda de Caspari y posteriormente ingresa al xilema. Y la vía simplástica atraviesa vía plasmodesmo e ingresa al floema. La banda de Caspari, aquí tenemos el detalle de cómo es su conformación y tenemos que en la endodermis el apoplasto está bloqueado por la banda de Caspari, la cual está formada fundamentalmente por suberina y lignina, y todo el agua que penetra por la raíz se ve forzada a entrar en la vía simplástica a nivel de la endodermis. La planta tiene dos sistemas de transporte por el cual se transportan los nutrientes y a veces los herbicidas. Estos son el xilema y el floema. A continuación le vamos a explicar en qué consiste el transporte de los herbicidas en la planta. Los herbicidas son a menudo categorizados móvil en el xilema, móvil en el floema, ambimóviles, inmóviles, lo cual indica una preferencia relativa determinada por propiedades químicas y físicas de los herbicidas. La mayoría de los herbicidas penetran la membrana plasmática por simple difusión, debido a un gradiente de concentración, proceso que no requiere energía metabólica. Así el herbicida se moviliza de una zona de alta concentración al exterior de la membrana plasmática a una zona de baja concentración al interior de la membrana plasmática, hasta que las concentraciones a ambos lados de la membrana se igualan. Los herbicidas En el caso del transporte de los herbicidas, como es el caso de los ácidos débiles, algunos deben penetrar la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración. Esto debido a que se acumulan mayor concentración dentro de la célula que fuera de ella, como es el caso de los herbicidas ácidos débiles, los cuales contienen en su grupo ionizable el COOH, un grupo funcional, como es el caso del bentazón, el cetoxidín, el sulfonilurea y la imidazolinona. Entonces, estos ácidos débiles se ionizan en el citoplasma alcalino, lo cual dificulta su salida a través de la membrana, se acumulan dentro del simplasma y quedan atrapados en una trampa iónica. Entonces, esto ocurre dentro del floema, donde son retenidos lo suficiente como para moverse por el mismo sistema floemático. Algunos herbicidas en la planta se mueven por el simplasma, o sea, por el floema. El floema es el principal sistema de transporte de azúcar en la planta. Esto ocurre en ambos sentidos, tanto hacia abajo como hacia arriba. En este caso, la savia del floema se mueve en las células vivas, a diferencia del flujo del xilema que se mueve a través de las células muertas. Los herbicidas se mueven pasivamente en el floema, pero para hacerlo deben ingresar a las células vivas.
En este caso, cuando ocurre este proceso de difusión de zonas de mayor concentración a una de menor concentración, se acumulan en las zonas de mayor demanda los azúcares. En el caso de los herbicidas que se aplican por el apoplasto o por el xilema tiene un flujo unidireccional que mueve el agua y los minerales disueltos del suelo, desde las raíces hasta las hojas, por donde sale el agua de las plantas. En este caso, las plantas tienen un control limitado de movimiento del xilema. Para moverse en el xilema, un herbicida debe ser soluble en agua, y los herbicidas aplicados al suelo generalmente se mueven por el xilema. Aquí vemos un ejemplo, el caso de la atracina, que es un herbicida que se aplica al suelo y se absorbe por las raíces. Este sube por la corriente transpiratoria y se acumula en los bordes de los ojos. Por eso es que vemos ese efecto en los bordes de las hojas, ¿verdad?, que tienden a tener esa coloración amarillenta en el borde. Entonces, estos herbicidas tienden a acumularse en los bordes, a diferencia de los herbicidas que se mueven por el simplasto o por el floema, que se van desde las zonas de menor demanda a mayor demanda o de mayor concentración. En el caso de los transportes de los herbicidas que son aplicados al follaje, una vez que el herbicida atraviesa la cutícula, puede efectuar desplazamientos largos o cortos dentro de la planta, para así llegar al sitio de acción. La mayoría de los herbicidas foliares efectúan menos desplazamientos cortos. Cuando un herbicida es sistémico, se aplica y no actúa. Entonces, puede deberse a que el herbicida se ha absorbido a algún componente celular, ha sido aislado en algún componente celular, ya sea la vacuola o el plastidio, o ha sido conjugado. De acuerdo a su movilidad, los herbicidas aplicados al follaje pueden ser sistémicos o de contacto. Los sistémicos se movilizan hacia el sitio de acción donde actúa, y los de contacto actúan sobre los tejidos que entran en contacto directo con él. Los herbicidas de contacto, por ejemplo, son el paraquat, el diquat, oxiflorfen y glufosinato de amonio, los cuales experimentan cierto grado de movilidad a corta distancia. En el caso de los sistémicos, por ejemplo, tenemos el caso del... Bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de la absorción y transporte de los herbicidas en la planta, las características físico-químicas involucradas en este proceso de absorción, como son la solubilidad, el coeficiente de partición octanol-agua o KOW, el pKa y la relación que existe entre el logaritmo de KOW y la movilidad de algunos herbicidas dentro de la planta. ¿Cuáles son los factores que afectan la absorción foliar de los herbicidas? ¿Cómo son los componentes o la anatomía de la superficie foliar? La absorción foliar, la absorción por raíces, algunos órganos involucrados en este fenómeno de absorción y por último hablamos del transporte de los herbicidas. Bueno, espero que hayan asimilado y les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y cualquier duda o aclaratoria la hacemos por los grupos de WhatsApp o Telegram, o al privado. Nos vemos en una próxima oportunidad.